9 de la mañana con 8 minutos y seguimos nosotros aquí a través de la señal de Manavisión Plus, canal 9 en señal abierta para toda la provincia de Manabí y por supuesto también en todo el país a través de DirecTV en el canal 194. Son las 9 de la mañana ya con 9 minutos y hemos llegado al momento o al espacio de entrevista y para eso el día de hoy nos acompañará el doctor Gustavo Ich, quien es consultor político, también ex secretario de Comunicación de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional. Con él vamos a estar tratando temas relacionados a las acciones que ha tomado el Estado luego de 2 años de gobernabilidad, cómo se encuentra actualmente el discurso del actual gobierno, los resultados. Vamos a conversar también un poco sobre qué es lo que ha pasado luego de los resultados de la consulta popular. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. José Moreira tiene el gusto de saludarlo en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, genial tenerlo por aquí, doctor, para entrar ya de lleno en lo que se trata nuestro espacio de entrevista. ¿Cuál es la lectura que le deja a usted? Ya ha pasado casi un mes luego de esta consulta popular y referéndum que el presidente perdió, por así decirlo, perdió. Entonces, ¿qué lectura le deja esto y qué se espera ahora para el 2026, teniendo en cuenta que estos resultados desgastaron un poco al gobierno de Noboa? Bueno, sí, el resultado fue muy importante. No es la primera vez que se produce en ciertos temas que son sumamente sensibles e importantes para el desarrollo nacional. Recordemos que el año anterior el presidente Noboa convocó también a una consulta y perdió en las preguntas que realmente le importaban, que eran las reformas laborales y el arbitraje internacional sobre conflictos que pudiesen haberse dado en territorio nacional. Este, Era una consulta de 11 preguntas y esas las perdió. Los temas como la instalación de bases militares aquí en el Ecuador no han tenido el apoyo de la mayoría de ciudadanos desde hace tiempo, lo que nos está diciendo con claridad que en el Ecuador, mucho más allá de esta narrativa manipuladora del correísmo y del anticorreísmo como ejes de la política nacional y de la construcción de una democracia, eh, no son tales, sino que hay una corriente progresista de ciudadanos que leen muy bien no solo la coyuntura, sino cuál es la importancia precisamente de temas de carácter estratégico que requieren políticas públicas y y no campañas que funcionen como cortinas de humo, donde se gastan millones de dólares de una manera inopinada, que bien podrían haberse invertido en sectores críticos, como por ejemplo en la salud, sobre la cual todos, Ujú. la salud pública, todos tenemos la certeza de que ahí hace falta muchísimo por actuar. Luego, el resultado de la consulta también se reestructura el gabinete, pero no se tocan los cambios en los sectores estratégicos del país, es decir, los sectores como hidrocarburos, minería, medio ambiente, telecomunicaciones, ahora que está en la cresta de la ola, vialidad, permanecen, Ujú. seguridad, que tiene que ver mucho con la contención de la violencia criminal, no se tocan, permanecen los mismos funcionarios en esas áreas, lo que nos está diciendo que realmente el resultado de la consulta no ha generado y no generó por parte del régimen un mea culpa, es decir, una nueva actitud más democrática, más abierta al diálogo, al consenso con otras organizaciones, con otros sectores de la sociedad civil que pudiesen generar mayores y mejores propuestas en el manejo de la cosa pública, entre estos que acabo de señalar, la economía. Es un país con un Estado sobreendeudado que sigue endeudándose porque es la única manera de sostener las finanzas públicas, el presupuesto del Estado
que es un presupuesto que ha mermado en realidad y en la práctica en sectores como educación y salud. No hay dinero porque no hay inversión pública, porque no hay inversión privada. Si no hay esas dos condiciones, no hay mejores condiciones de vida, no hay inversión que permita a los ciudadanos tener mejores empleos, generar emprendimientos, pagar más impuestos. Es decir, es un círculo vicioso sobre el cual no tenemos, si leemos la proforma presupuestaria aprobada para el 26, ninguna posibilidad de superar. Vamos a tener un año 2026 tal como se plantea difícil y más todavía con las crisis en el sector energético que ya conocimos con los apagones, el caso de Progen, el caso de la termoeléctrica Esmeraldas, no se han solventado, se han gastado cientos de millones de dólares del Estado y tenemos ahí un parque termoeléctrico que no sirve para absolutamente nada y el déficit de la infraestructura que genera energía eléctrica sigue en un espacio de muchísimo riesgo y sobre ello las autoridades no nos están diciendo nada a los ecuatorianos. Ya lo mencionaba usted, doctor, y también está marcado un poco y desacertadas las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Y usted mencionó algo muy importante, lo que se proyecta para el 2026, y justamente allá iba mi pregunta. Según su experiencia, ¿qué le espera al Ecuador en el 2026? Vemos que no se han tomado decisiones firmes en cuanto a salud, en cuanto al sector de la seguridad, transportes, vialidad, al menos en la provincia de Manabí, algunas vías en total abandono. Teniendo en cuenta que también durante el 2026 se proyecta que el precio del barril de crudo disminuya, que es también una de las mayores fuentes de ingreso que tiene el Ecuador. Así es, José, no va a ser un año fácil. Va a haber, va a haber un efecto rebote en la economía que en los primeros meses nos va a sugerir que la economía ha mejorado, que el Producto Interno Bruto ha crecido, que la gestión en materia económica ha sido coherente. No, es solamente un efecto rebote de lo que en los meses anteriores se ha venido produciendo, pero que en general no tiene un sustento a partir de un movimiento de inversión pública y privada de calidad en el Ecuador. Más bien la inversión pública no existe y diciembre termina con cero inversión pública y no va a existir en enero, ni en febrero, ni en marzo porque no hay recursos para ello. Lo que hay son recursos vía endeudamiento con los multilaterales. Ese es un problema sumamente grave. Es muy posible que el manejo fiscal entre en una crisis sumamente grave porque el Estado ecuatoriano tiene una deuda pública enorme que ya bordea los 90.000 millones de dólares y gasta más de lo que produce la economía ecuatoriana. No hay, y no tenemos a los ecuatorianos, no se nos ha dicho cuál es cuál es la solución frente a esta temática, cómo vamos a superar ese hueco fiscal. Y es muy probable que, más bien en términos económicos del país, a partir del primer trimestre, de fines del primer trimestre, empiece a sentir los graves impactos de esa crisis fiscal que ha sido advertida por varios ex ministros de finanzas, por varios especialistas en el ramo. En materia política, lo que vamos a tener es nuevamente campaña electoral. Este es un país no es que le guste estar tanto tiempo en campañas electorales, pero sí a muchos políticos y a muchas élites que llegan al poder, le gusta tener entretenido al pueblo con procesos electorales en los que se gastan cientos de miles de millones de dólares, se producen campañas inequitativas, terminan ganando muchas veces personajes que no tienen la más mínima consistencia en materia de formación administrativa, de manejo del Estado, de lo público. Son solamente gentes conocidas que encabezan las listas de candidaturas. Vamos a tener elecciones de gobiernos seccionales. Ujú. Y ya estamos viendo quiénes se perfilan como candidatos en algunas ciudades, ¿no? Lo que eso supone, si vemos el problema que ha tenido la Revolución Ciudadana últimamente con la desafiliación de Marcela Aguiñaga, el alineamiento
el desalineamiento, mejor dicho, del Ajá. alcalde de Quito frente a la línea dura que maneja Rafael Correa y su grupo más fuerte en términos ideológicos acá en el país. Lo que vamos a ver, decía, es más bien un fortalecimiento de la política a nivel territorial, una incidencia de las fuerzas políticas que ya conocemos, la Revolución Ciudadana, ADN y otros grupos minoritarios, algunos nuevos movimientos que generarán candidaturas auspiciadas básicamente por estos grupos para llegar al poder en gobiernos locales, pero la política nacional carece de un liderazgo ¿sí? Muy, consistente, Ujú. un liderazgo con credibilidad, un liderazgo que pueda llevar a este país a un camino mucho más planificado, mucho más coherente, más empático con las necesidades de la gran mayoría de ecuatorianos. Doctor, y conversando un poco sobre este liderazgo que usted menciona, ¿cómo ve usted en la estrategia de comunicación del actual gobierno? Y partiendo desde su experiencia como es ex secretario de comunicación, el gobierno de Daniel Noboa ha tenido algunos portavoces. Primero fue Esteban Torres, por ahí una parte también estuvo Inés Manzano. Roberto Luque también en su momento fue como que portavoz del gobierno, Mónica Palencia en su momento, ahora la señorita Jaramillo también fue portavoz, pero no hay como que un mensaje claro de parte del gobierno y esto también como que deja tambaleante un poco esa conexión entre gobierno y ciudadanía, porque no se ve una estrategia de comunicación clara, sino que más bien es una estrategia como errónea que tiene ciertos desaciertos. Pero lo que pasa es que este es un gobierno que inició con un capital político muy importante cuando fue electo en noviembre del 23. Y ese capital Ajá. político estaba anclado a la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia organizada. Y ahí ese capital político el presidente lo fue manejando durante los meses sucesivos. Pero la falta de resultados en materia precisamente de seguridad, la falta de resultados en economía, la ralentización de la inversión pública o privada, denuncias, casi una docena de corrupción que afectan directamente al régimen o a un círculo cercano del régimen en sectores estratégicos como hidrocarburos. Tenemos el caso de Progen, solamente por citar uno. Tenemos todo lo que ha ocurrido con el parque de las termoeléctricas que no sirven, ya la de que estaba instalada en el Salitral y en la termoeléctrica Esmeraldas, simplemente hace 3 meses ya se fueron, ya no están en el país porque es imposible cumplir con el contrato con los objetivos del contrato que habían tenido. Lo que vamos a tener ahí es un grave problema. Luego, esto que nos genera a través de la publicidad, donde sí existe una fuertísima estrategia y una gran cantidad de recursos económicos que se pagan para el mantenimiento de una imagen ficticia, una imagen que nos dice que tenemos un liderazgo que está cambiando el país para bien, que está enfrentando valientemente con algunos otros, con otras entidades, el crimen organizado, y que nos genera una narrativa en la que próximamente los ecuatorianos vamos a estar mucho mejor, pero el día a día de los ecuatorianos nos dice que esto no es cierto, que hay una crisis en salud pública que no tiene solución, que hay una crisis en manejo de la inseguridad, que nuevamente el año 25 cierra con cifras récord mayores que las cifras con las que se cerraron el año 24 y el año 23 en materia de violencia criminal, que sigue Ujú. saliendo toneladas de droga de este país, incluso una denuncia muy grave que se ha puesto en conocimiento público últimamente, y en la que esperaríamos que las autoridades digan algo, pero no están respondiendo a esto. No hay empleo, no hay empleo adecuado, más bien hay un subempleo e índices de empleo inadecuado que son sumamente graves y preocupantes. En definitiva, la ciudadanía mira ya y miró
una realidad que es totalmente distinta y distante de lo que la publicidad y la propaganda en redes sociales y la pautada nos está diciendo. Parte de ello es el resultado de la última consulta popular. Por el otro lado, esas vocerías son vocerías que tratan de explicar y tratan de convencer a la ciudadanía de esa narrativa publicitaria, pero llega un punto en que la realidad se impone a la publicidad, a la propaganda, y esas vocerías más bien se hacen a un lado. Si los ecuatorianos sabemos, y usted los ha señalado muy bien, algunos de ellos, y hay otros voceros como Defensa, el Ministerio del Interior, Ministro del Interior también, este, ajá. voceros de la Asamblea que tienen cercanía con el régimen, que le digo, comunicacionalmente dan vergüenza. O sea, es evidente que no solamente que no conocen las cifras o hay incoherencia en el manejo de las cifras oficiales, sino que hacen unos papelones terribles en el manejo de una comunicación que debería ser mucho más franca, mucho más abierta, diálogo con los medios de comunicación, independientemente si son o no son afectos al régimen, para dejar de blanquear la verdad, para decirnos lo que en realidad está pasando, el escenario que vamos a tener que enfrentar y no dorar la píldora porque los ecuatorianos aparentemente, si uno ve las estadísticas, ya no se están tragando esa píldora. Listo, doctor, no se me desconecte, no se desconecte todavía nuestra señal. Vamos a seguir con esta entrevista luego de esta pausa comercial. Ya volvemos, somos Manavisión Plus. Ganamos ya, ahora más cerca de ti. Juega desde tu celular o tu computador en vivo y en directo a través de www.ganamosya.com. Asimismo, podrás revisar reintegros, figuras jugadas, los números que salieron y las figuras con el número del boleto ganador. Si quieres ver el orden de las balotas, puedes dar clic en adelante o atrás y te irán saliendo todas las que jugaron en el mismo orden. Esta es una manera más de jugar y divertirte en familia. Ganamos ya, sí cumple. ¡Ganamos ya! Obituarios. Publica con nosotros condolencias, recordatorios, sepelios, invitación a misa. Contáctanos al 0939 84 2809. Ahora juega como en casa con Ganamos Ya. Tan solo necesitas $1. Tú también puedes ganar en grande. De la modalidad 1 a la 8 no se divide el premio. Todos ganan. Completa tus líneas verticales, ganas $20. Horizontales, ganas 30. X, cuadrado y media llena, ganas $100. Y la tabla llena, ganas $1000 de premios en electrodomésticos. Además, 10 spinners más reintegros. Ganamos Ya, sí cumple. Avisos judiciales. Consulta por nuestras tarifas para judiciales, citaciones, extractos, entre otros. A nuestra línea directa 0939 84 2809. Familia de Ganamos Ya, para hoy miércoles 10 de diciembre tendremos un gran programa. Nuestro gordito se sumó y estará valorado hasta en $23,000 y en todas las modalidades jugaremos un total de $23,500. Recuerda que puedes comprar tu boleto a tan solo $1. Nos puedes mirar a través de Manavisión Canal 9, DirecTV 124 y en todas las redes sociales en esto llamado Ganamos Ya. José, muy buenos días. Ha estado... Emilia, buenos días. Ha estado con el micrófono apagado Oiga, desde estaba que con el teléfono en regresamos. silencio. Hable serio, José. Estaba ahí con el micrófono Le apagado. decía a nuestros seguidores que aquí seguimos con el doctor Gustavo Ich, consultor político y ex secretario también de comunicación de la Presidencia de la República y de la Asamblea Nacional. Estamos con él conversando acerca de
cómo se prevé o cómo se avisora el año político para el 2026 en el Ecuador y también cómo se cierra este 2025 con preocupantes cifras en diferentes sectores, tales como el sector de la seguridad, de la salud y también uno de los casos que en los últimos días ha llamado bastante la atención es el caso Helbert, que tiene que ver con CNT y también María Emilia se nos une en este espacio del tiempo con la entrevista. María Emilia. Así es, José, ya como tú lo mencionabas, retornamos este diálogo acá con el doctor Gustavo Ich y justamente conversar, ¿no? Y aprovechar este diálogo para preguntar. Usted indica, doctor, que hay un fiasco en este caso entre Helbert y CNT y leía un poco por acá su opinión en una plataforma digital justamente y se abre la interrogante, ¿quién responde por acá? Y es que usted lo indica acá en la entradilla, ¿no? Cuando el presidente Noboa se le fue la lengua antes de tiempo al anunciar la adjudicación de un contrato de Helbert 24 minutos antes de que se cierre la convocatoria de ofertas, empezó el desmoronamiento de un negocio entre CNT y el IES por 37.7 millones de dólares, que fue además la oferta más cara. ¿Qué pasó acá, doctor? ¿De qué se trata esto? ¿De una mala gestión estatal? ¿De falta de transparencia? ¿Qué lectura le deja a usted este caso? María Emilia, el tema obedece a un modelo, ¿sí? Es un modelo se conocen como startups, es decir, son las nuevas empresas que en muy poco tiempo generan condiciones bajo cierto tipo de alianzas con otros actores estratégicos, en este caso puede ser un gobierno, para enriquecerse de una manera muy rápida a través de la implementación de tecnología, de la modernización, de la innovación, dicen ellos, en ciertos estamentos sobre los cuales se generan estas alianzas. Pero es evidente que el modo en que se manejan estos modelos aplican muchísimo en países en los cuales no existen normativas realmente fuertes, no existen leyes que impidan que estas estrategias de gestión y de desarrollo no se contaminen y no contaminen a sus aliados, en este caso a los regímenes con los cuales se alían, a través de enclaves de muchísima opacidad, de mucha falta de transparencia, que terminan generando, más que polémica solamente, la sensación de corrupción alrededor de ellos. Y luego, cuando tenemos además un ecosistema legal en este país, en el que hace un año, si no me equivoco, se eliminó por decreto, un decreto anterior en el cual se establecían candados, de alguna manera, que contenían las posibilidades de lobby, las posibilidades de generación de contratos coludidos, de algunos intereses habilitantes sobre ciertos actores y sobre ciertas élites que más bien generaban conflicto en el relacionamiento y en el modo en que se manejaban los procesos contractuales. Esto no es nuevo, esto no ha pasado solamente aquí en Ecuador, porque insisto, es un modelo que se está tratando de implementar en algunos otros lados, pero como evidentemente tienen muchísimas fugas de información, hay muchísimas posibilidades de que una investigación seria y rápida intervenga y se dé cuenta de los procesos que se han generado para que estas contrataciones se produzcan de una manera bastante cuestionable, porque se habilitan contratos donde existen convocatorias, y estas convocatorias llegan a ciertas empresas, y estas empresas evidentemente tienen eventualmente o precios más caros o precios menores, y los precios menores en el concurso no son habilitados, no son tomados en cuenta, pese a que están ofreciendo básicamente las mismas soluciones. En el caso del que estamos hablando,
incluso a esta empresa ya se le había contratado y se nos ha dicho, se nos ha informado, se ha informado a través de la prensa de que la contratación previa para una alianza estratégica con CNT está bajo un candado que durará 15 años, es decir, CNT por un tema de competencia comercial ha autogenerado una cláusula en que los detalles de esa alianza previa sobre la que generó esta enorme reacción de medios de comunicación y de sectores ciudadanos en contra de lo que estaba ocurriendo, va a tener 15 años de secreto. Entonces, es evidente que aquí hay por lo menos gato encerrado, por no decir otra cosa. Y la prensa, la investigación periodística y los mismos documentos oficiales han señalado circunstancias y elementos de grave sospecha. La Contraloría ya ha iniciado un examen especial sobre esto, pero como no hay todavía un contrato firmado, quién sabe si fue porque se adelantaron en esos 24 minutos a anunciar que esto ya se iba a contratar con esa empresa, que además es una empresa con un capital de $100 y quería Claro, ganar eso alarma, 50, ¿no? 150 millones de dólares. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Con quién estamos aliándonos? No es la primera vez que esto ocurre. Miremos lo que pasó con Progen, ¿no? O sea, luego cuando el problema con Progen, las autoridades nos dicen, es que no hemos sabido, es que parecía, es que sí era conocida en Estados Unidos. O sea, se manejan las cosas de una manera muy desacertada, muy improvisada, pensando que la ciudadanía, la prensa, los organismos de investigación autónomos no se van a enterar. Y esto no puede seguir ocurriendo, como que en este país perder cientos de millones de dólares es algo común, no va a pasar nada, borrón y cuenta nueva, generamos una publicidad que nos distrae con algún otro tema y seguimos caminando. Esto es algo que el país ya no puede aceptar de ninguna manera. Claro, y hablemos también de los antecedentes, ¿no? Que un medio de comunicación nacional comprobó que la empresa ya no operaba físicamente en Miami y que solamente se contaba con un vehículo con su logo. Entonces, ¿qué se está haciendo para aprobar estos contratos? ¿Quiénes deberían, en este sentido, fiscalizar y antes de que se aprueben los mismos y sobre todo que estas empresas accedan a la información de miles de ecuatorianos? Yo creo que eso es algo que ha asustado a los ecuatorianos durante estos días, ¿no? La empresa se fue del país, pero se fue con información de los ecuatorianos. Se fue con los datos de todos los ecuatorianos, así es. Y no es la primera vez que eso ocurre. Hemos tenido fugas de información en CNT, hemos tenido fugas de información en el registro de la propiedad en la ciudad de Quito. Hemos tenido por lo menos 2 eventos más en algunos años en los que la información de los ecuatorianos está en manos de quién sabe qué personas, quién sabe si son solamente empresas comerciales, quién sabe si son mafias, quién sabe si son vacunadores, quién sabe qué hacen con esos datos de los ecuatorianos, quienes se roban esa información que está en las plataformas y en las aplicaciones que utilizan empresas que deberían responder legalmente sobre esos acontecimientos. No es normal decir, uy, se robaron los datos. Doctor, ¿y qué ley nos puede proteger? ¿Qué ley nos puede proteger en este sentido? Las organizaciones que tienen la responsabilidad de mantener una cautela 100% fiable sobre la privacidad de esos datos. Luego hay instituciones en las que evidentemente eso no ocurre. Estas llamadas de empresas a las cuales uno nunca les ha autorizado para que nos estén llamando, nos estén torturando con mensajes o con llamadas, tratando de vendernos algo, ¿de dónde salen? ¿Cuándo todos los ecuatorianos dimos autorización para que esa información esté en manos de todo el mundo? Hay información que está en los organismos de control que triangulan con las entidades de información, la UAPE, la LSRI, evidentemente CNT, para que cuando el Estado trata de hacer cierto tipo de investigaciones
que tienen que ver con lo judicial, que tienen que ver con el combate a la corrupción. Esos datos en triangulación se difuminan aparentemente y todo el mundo, o quienes no deberían, tienen acceso a datos que son privados. Entonces, quienes tienen que intervenir ahí son los organismos de control, son los organismos que tienen que hacer auditorías sobre los sistemas tecnológicos que están siendo utilizados, porque el manejo de las telecomunicaciones es un sector estratégico, no es cualquier sector. La información que se lleva cualquiera es información que habilita conocimiento de la economía de los ciudadanos, de los hábitos de consumo de los ciudadanos, de las capacidades de inversión de las empresas, y entre paréntesis, de cómo ciertas empresas grandes, inversionistas nacionales o extranjeros, podrían estar blanqueando dinero. Entonces, estos organismos deberían, insisto, primero garantizar la intangibilidad de esos datos, la absoluta seguridad de esos datos, y en la evidencia de que no son capaces de tener sistemas que puedan garantizarnos a los ecuatorianos la privacidad de estos datos, deberían ejercerse automáticamente auditorías por parte de la Contraloría, y yo sugeriría que organismos sociales, organismos autónomos, organismos independientes, acudan a organismos internacionales para que se generen auditorías internacionales sobre el manejo de estos sistemas, porque no puede seguir ocurriendo que la plata de los ecuatorianos salga engordando los bolsillos de unas pocas personas que luego no dan cuenta y no rinden cuenta de lo que han hecho en complicidad con algunas personas, con algunos personajes de las esferas políticas de este país. Eso es inaceptable. Esta entrevista, de este entretenido e importante diálogo. Mi madre suele mencionar una frase que no hay buenos tan buenos, pero tampoco hay malos tan malos. En estos 2 años de gobernabilidad, en estos 2 años de gestión, ¿qué destaca usted del actual gobierno? Algo ha de haber por ahí que destaque en lo que estemos bien. En lo que estemos bien. Ujú. Qué pregunta tan difícil que me pone. Que piensa mucho. Es que, Pensé que la respuesta a iba a ver, estar más rápida. no, o sea, si algo hace bien este gobierno es el manejo de su publicidad y de su propaganda. Es una estrategia de comunicación que le ha servido para manejar su capital político de una manera muy eficiente. Pero eso no es bueno para todos los ecuatorianos. Por supuesto. Que más Eso. ha hecho bien el país, el gobierno. No sé, a ver, sería muy interesante que hayan resultados concretos sobre la política internacional del gobierno ecuatoriano, porque es probablemente el gobierno que más ha viajado en la historia del Ecuador. No, Claro, creo que claro. no estoy exagerando. Ha viajado más que Correa, ha viajado más que Lazo, ha viajado más que cualquier otro gobierno de lo que yo recuerdo. En 2 años. ¿Cuáles son los réditos de esos viajes en materia comercial? ¿Cuáles son las inversiones que han llegado y que realmente han generado un movimiento de la economía, que han habilitado mayores empleos adecuados, no empleos de 3 meses, no empleos eventuales solamente para ciertos sectores, sino que han incidido en la innovación tecnológica, en verdad, que han incidido en la mejor capacidad del aparato productivo ecuatoriano, porque lo que tenemos son alianzas o convenios internacionales, por ejemplo, con China, ¿no? ¿Y qué generó la alianza comercial con la China? Que solamente ciertos sectores de la economía ecuatoriana, por ejemplo, la exportación de camarón, la exportación de banano, no tengan aranceles y puedan ser exportados a este país, a esta enorme potencia comercial, pero habilitando también los cerrojos y los candados que antes habían en este país para que los productos, que un país como la China, tiene una
capacidad monumental para producir lo que quiera producir, de baja, media o alta calidad, puedan entrar a este país y competir con un aparato productivo que no tiene incentivos, que no tiene capacidad de inversión, que no es dueño el país no es dueño de una moneda propia, China es dueña de su propia moneda, y que luego generó más bien que los Estados Unidos pongan un estate quieto por el tipo de acuerdos que se estaban generando, porque además en política internacional un eje que es dos ejes que son absolutamente claves para el Ecuador es el mantenimiento de su soberanía en medio de las tensiones que se generan entre dos potencias que son aliadas del Ecuador, las dos más grandes aliadas comerciales y políticas ahora del Ecuador, que son Estados Unidos y la China. Entonces hay que tener una política comercial, una política internacional soberana, inteligente, no un aperturismo infantil para que vengan las inversiones a sobreexplotar los recursos estratégicos del país para inundar el mercado ecuatoriano y nuestro aparato productivo, nuestros emprendedores pequeños o medianos, nuestros pequeños comerciantes no puedan competir con los productos que vienen desde China, porque es imposible competir con los precios de esos productos, ¿no es cierto? Y en materia de soberanía, nuestro país está en un punto geoestratégico clave, ¿no es cierto? Estamos en la mitad del mundo y esto implica que estas dos potencias que están en tensión permanente tengan su mirada puesta no solamente en nuestros recursos hidrocarburíferos, en la extracción minera, entre nuestro medio ambiente, en lo que es ahora en vialidad, en telecomunicaciones, sino también en el establecimiento de enclaves tecnológicos. Estados Unidos quería sí o sí una base militar en Galápagos y casi que nuestro gobierno les dijo, vengan nomás. Pero esta es una cosa que hay que manejarla con mucha delicadeza. Entonces es un gobierno que viaja muchísimo. No sé, yo no conozco, no sé si alguien conozca cuánto se ha ampliado la inversión extranjera en este país, la inversión sobre todo de estas dos potencias que están compitiendo entre sí por sus intereses geopolíticos y sus intereses comerciales. Y luego el otro tema que tiene mucho que ver con este tema, perdón, con este manejo de la política internacional, tiene que ver con migración. O sea, estamos encadenados, somos aliados al 100% de lo que la administración Trump decida hacer con los migrantes de todos los países, incluidos con los migrantes ecuatorianos, con una política antimigratoria absolutamente agresiva. Es un señor que, no voy a hablar de él, que ha generado incluso en su propio país un rechazo sobre el modo en que está manejando su política antimigratoria, y nosotros nos damos el lujo incluso de recibir migrantes que los Estados Unidos en la administración Trump no quiere tener. Mire, la pregunta que usted me ha hecho para mí es la más difícil de responder. No veo que haya mejor, no veo que en 2 años de gobierno estemos mejor en salud, estemos mejor en seguridad, estemos mejor en educación, estemos mejor en empleo, tengamos mayor infraestructura en el sector hidrocarburífero, esté protegido nuestro medio ambiente, tenemos más inversión privada o pública sin corrupción, tenemos mejor democracia en 2 años. Debo responderle, mi estimado periodista, que me ha dejado sin respuesta. Listo, doctor. Le agradezco mucho por su tiempo. Espero en una oportunidad no muy lejana volverlo a tener en este espacio de información. Ya desde ya, que tenga unas bonitas fiestas, una feliz Navidad y un venturoso año 2026. Gracias, doctor, por su tiempo. Le agradezco por la invitación y correspondo agradeciendo también sus deseos de bienestar para el próximo año. Que sea lo mejor para los ecuatorianos lo que está por venir. El doctor Gustavo Ich, consultor político y ex secretario de Comunicación de la Presidencia y de la Asamblea Nacional, estuvo en Manavisión Plus en nuestro espacio de entrevistas. Son las 9 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos a una pausa.